Hola y bienvenidos. Hoy ponemos el foco en los números fríos, pero bueno, muy reveladores de la oposición de 2025 para la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil, en la modalidad de acceso libre. Tenemos sobre la mesa un documento, cargado de datos, el Análisis Resultados Oposición Guardia Civil 2025. La idea no es solo repasar estadísticas, no, sino desentrañar qué nos cuentan realmente estas cifras sobre la dureza del proceso. O sea, ¿dónde está la verdadera criba? ¿Qué pruebas pesan más? Queremos ofrecer una perspectiva útil, una radiografía, digamos, de lo que significa superar esta oposición hoy en día. Exacto. Estos números son como una fotografía del 2025, pero su valor va mucho más allá. Son una herramienta estratégica para cualquiera que se plantee este camino. Entender estas métricas permite ajustar expectativas, enfocar la preparación donde más cuenta y, comprender la magnitud real del desafío. No se trata solo de aprobar, sino de cómo y por cuánto. De acuerdo, pues, metámonos en faena. Empecemos por la foto general, los grandes números. La convocatoria ofrecía 1.630 plazas. Y atención a este dato, 3.526 aspirantes consiguieron superar las primeras pruebas y pasaron a la siguiente fase. Y aquí ya salta la primera luz de alarma, o al menos de aviso importante. Si hacemos una simple división, nos sale una ratio de aproximadamente 2,16 aspirantes compitiendo por cada plaza. Y ojo, esto no es al principio del todo, sino entre aquellos que ya han demostrado un nivel superando exámenes iniciales que actúan como filtro. O sea que incluso llegando a las fases más avanzadas, más de la mitad de la gente se queda fuera. Si ya has pasado lo más gordo de conocimientos, inglés, psicotécnicos, ¿por qué sigue siendo tan alta la competencia? ¿No deberían estar ya los mejores, digamos? Es una excelente pregunta y refleja varias cosas, yo creo. Primero, que el nivel medio de los que superan los cortes es alto y bastante homogéneo en ciertos aspectos. Segundo, que las fases finales, como la entrevista personal o el reconocimiento médico, aunque no computen numéricamente igual, siguen siendo filtros decisivos. Y tercero, y esto es crucial, subraya que cada décima cuenta. La diferencia entre obtener plaza o no puede estar en un pequeño detalle en cualquiera de las pruebas anteriores. Por eso, esta ratio es tan significativa. La lucha por posicionarse bien en el ranking es feroz hasta el último momento. Entendido. Queda claro que no hay respiro, vamos. Vamos a desmontar entonces la puntuación pieza por pieza para ver dónde se consiguen esos puntos tan valiosos. Empezamos por la fase de concurso, el famoso baremo. Expliquemos brevemente qué es para quien no esté familiarizado. El baremo es básicamente la valoración de los méritos que cada aspirante aporta de casa, por así decirlo, antes de los exámenes. Hablamos de titulaciones académicas, más allá de la exigida, claro, experiencia profesional, por ejemplo, tiempo en las Fuerzas Armadas, idiomas certificados, permisos de conducir específicos. Son puntos que se suman a las notas de los exámenes. Y los datos de este baremo en 2025 son llamativos, la verdad. La puntuación máxima registrada fue de 23 puntos. La mínima, pues lógicamente a 0. Pero lo que más me llama la atención es la media. Apenas 5,15 puntos. ¿Cómo interpretamos esta media tan baja con un máximo relativamente alto? Pues es una de las claves del análisis, sí. Esa media tan modesta, poco más de 5 puntos sobre un máximo posible de 23, nos dice que la gran mayoría de los aspirantes que superaron las pruebas lo hicieron sin una gran mochila de méritos previos. Quizás refleja el perfil típico del opositor joven, ¿no? Que aún no ha tenido tiempo o, oportunidad de acumular muchos de esos méritos extra. Entonces, ¿dirías que el baremo, aunque pueda dar una ventaja importante a quien lo tenga alto, no es el factor determinante para la mayoría? Para la mayoría, no es el factor que les hace aprobar per se porque parten de niveles bajos. Pero cuidado, eso no le resta importancia estratégica, Precisamente porque la media es baja, aquellos que sí logran acumular 10, 15 o más puntos de baremo obtienen una ventaja competitiva brutal. Es como empezar una maratón con varios cientos de metros de ventaja. Puede marcar la diferencia final, sobre todo si las notas de los exámenes están muy apretadas. Así que aunque la media sea baja, maximizar el baremo sigue siendo un objetivo estratégico fundamental para quien pueda hacerlo. Vale, captado. El baremo es un colchón importante si lo tienes, pero la mayoría se juega el pase en los exámenes. Y aquí llegamos al corazón de la oposición, la prueba de conocimientos, el examen teórico puro y duro. Los números aquí son
Máximo 95 puntos. Mínimo la nota de corte para aprobar esta prueba, 50 puntos, y la media se situó en 63,28 puntos. Analicemos esto un poco. El corte en 50 puntos significa que necesitas al menos la mitad de la nota para seguir adelante. Es el requisito básico, la llave para continuar, digamos. Pero la media, en 63,28, casi 13 puntos por encima del mínimo, es muy reveladora. ¿Qué nos dice esa diferencia entre el corte y la media? ¿Que la gente va sobrada o que el examen es particularmente selectivo? Nos dice, sobre todo, que conformarse con el aprobado raspado, con el 50, es una estrategia muy arriesgada, casi suicida, de cara a la nota final. Si recordamos que la media del baremo era baja, unos 5 puntos, pues la presión para obtener una buena nota en conocimientos se multiplica. Necesitas compensar esa falta de méritos con un rendimiento excelente en el examen teórico. Ese promedio de 63 indica que el aprobado competitivo, el que te posiciona bien, está bastante por encima del mínimo exigido. Y el máximo de 95 demuestra que la excelencia es posible, pero bueno, requiere un dominio muy profundo del temario. O sea que conocimientos no es solo una prueba para pasar, sino una prueba para destacar y empezar a construir una puntuación sólida. No vale con saberse las cosas, hay que dominarlas, ¿no? Exactamente. Es el principal campo de batalla académico. Un tropiezo aquí es muy, muy difícil de remontar después. Sigamos con las pruebas. Después de conocimientos viene el inglés, obligatorio y con sus propios puntos. Los resultados: máxima 20 puntos, mínima 8 puntos y la media fue de 15,40 puntos. Aquí la horquilla parece más estrecha, ¿verdad? Efectivamente. El rango entre el mínimo, 8, y el máximo, 20, es de 12 puntos, mucho menor que en conocimientos, que eran 45 puntos de diferencia entre mínimo y máximo, y la media de 15,40 sobre 20 es relativamente alta, ¿sí? ¿Qué sugiere esto? ¿Un nivel de inglés más homogéneo entre los aprobados o quizá una prueba menos discriminante que la de conocimientos? Pues podría ser una combinación de ambas cosas. Por un lado, es posible que el nivel medio de inglés de los opositores que llegan a este punto sea razonablemente bueno, o al menos suficiente para superar el corte de 8 puntos con cierta holgura. Por otro, quizá la prueba no genera tanta dispersión en las notas como otras. Sin embargo, no hay que minusvalorar su impacto. Claro, porque aunque la diferencia entre sacar un 10 y un 18 pueda parecer menor que en conocimientos, son 8 puntos directos a la suma total, ¿verdad? Precisamente, en una oposición donde cada décima cuenta, esos 5, 6, 8 puntos extra que se pueden arañar en inglés respecto a la media pueden ser oro puro. Alcanzar una nota cercana al máximo de 20 sigue siendo un factor diferenciador importante para la nota global. No es el filtro principal como conocimientos, pero sí un sumando clave. Bien. Pasamos ahora de lo puramente académico a otro tipo de habilidades, las pruebas psicotécnicas. Estas evalúan aptitudes como el razonamiento abstracto, verbal, numérico, espacial. ¿Qué nos dicen los números aquí? Máxima 29,49 puntos, mínima 12,27 puntos y la media 22,72 puntos. Aquí lo que salta a la vista es la variabilidad. Fíjate, la diferencia entre la nota mínima, un poco más de 12, y la máxima, casi 30, es muy amplia, más del doble, y la media de 22,72 está bastante bien posicionada dentro de ese rango. ¿Qué implica esa gran dispersión en los resultados de los psicotécnicos? ¿Depende mucho de la habilidad innata de cada uno o se puede entrenar eficazmente? Esa es la gran pregunta con los psicotécnicos siempre. Sin duda hay un componente de aptitud natural, pero la experiencia y los resultados sugieren que la preparación específica juega un papel crucial. La enorme variabilidad en las notas indica que el rendimiento difiere muchísimo entre candidatos. Algunos parecen tener una facilidad natural, mientras que otros necesitan mucho entrenamiento para alcanzar un buen nivel. Entonces, esta prueba puede ser una gran oportunidad para destacar si se prepara bien o un punto débil importante si se descuida. Vamos. Más margen para ganar o perder posiciones de forma significativa. Una buena preparación en psicotécnicos, trabajando las diferentes áreas y sobre todo la velocidad y la precisión, puede traducirse en una ventaja competitiva muy relevante en la puntuación final. No es solo aprobar, es sacar una nota alta que te distancie de otros. Ese promedio de casi 23 puntos sobre 30 indica que el nivel general es bueno, pero el techo es alto y la diferencia entre ser bueno y ser excelente aquí suma muchos puntos. Entendido. Parece que cada prueba tiene su propia dinámica y su importancia estratégica, desde luego. Hemos visto el baremo como ventaja inicial para pocos, conocimientos como el gran filtro
Inglés como un sumando importante y psicotécnicos como un área de gran variabilidad y oportunidad. ¿Cómo se traduce todo esto en la nota final, la que realmente decide quién entra? Pues sumando todo, los puntos del baremo, los de conocimientos que van sobre 100, los de inglés sobre 20 y los de psicotécnicos sobre 30. Esa suma es la puntuación total de acceso, la que ordena a los aspirantes que han superado todas las pruebas anteriores. Y aquí están las cifras clave para 2025. La puntuación total máxima alcanzada fue de 143,59 puntos. Casi nada. La puntuación total promedio se situó en 106,57 puntos. Y la puntuación total mínima, es decir, la nota de corte final para los que pasaron a las siguientes fases, fue de 92,39 puntos. Estas tres cifras dibujan el mapa completo del rendimiento necesario. La nota de corte de 92,39 puntos es el listón mínimo absoluto. Quien no llegó ahí, sumando todo, quedó fuera en esta etapa. Es el umbral de supervivencia, por así decirlo. Casi 93 puntos sumando todo. No es una cifra baja precisamente. No lo es en absoluto. Requiere un rendimiento sólido en todas las áreas, como veremos. Luego tenemos el promedio, 106,57 puntos. Esta es la marca del candidato medio que supera esta fase, el que está razonablemente bien posicionado. Estar por encima de esta media te coloca en una situación competitiva de cara a las fases finales, la entrevista, el reconocimiento médico. Ya. Y la máxima, esos 143,6 puntos. ¿Qué nos dice? ¿Es alcanzable o es un caso aislado? Bueno, es la cima de la montaña. Representa la excelencia total, el rendimiento sobresaliente de aquellos aspirantes que no solo han aprobado, sino que han dominado prácticamente todas las facetas evaluadas. Demuestra que es posible alcanzar un nivel altísimo, pero también marca la distancia entre el aprobado y la perfección, digamos. Estas tres cifras, corte, media y máximo, definen claramente los niveles, el mínimo para pasar, el promedio para ser competitivo y el máximo que representa la excelencia. Queda claro el nivel de exigencia. Después de este recorrido detallado por los números, si tuviéramos que resumir las grandes conclusiones de este análisis de la oposición de 2025, ¿cuáles serían los puntos clave a retener? Pues yo destacaría 4 ideas fundamentales que se desprenden de los datos que hemos comentado. La primera, y ya la apuntábamos al principio, es la alta competitividad persistente. Esa ratio de más de 2 aspirantes por plaza, 2,16, después de haber superado conocimientos, inglés y psicotécnicos, es un indicador muy potente. Significa que la lucha por las plazas en las fases finales, entrevista, reconocimiento médico, es encarnizada. Llegar hasta aquí es un logro enorme, pero la criba continúa y más de la mitad se quedará fuera. Es un dato que impacta, la verdad. Haber superado exámenes tan duros y que aún así más de la mitad no consiga plaza es tremendo. Es tremendo, sí. Segundo punto clave, la importancia crítica de la prueba de conocimientos. Se confirma como el filtro académico más decisivo. Los números son claros. No basta con alcanzar el mínimo de 50 puntos. Para ser competitivo, especialmente si no se tiene un gran baremo, es necesario un rendimiento notablemente superior. Ese promedio de 63 puntos lo evidencia. Es donde hay que echar el resto en la preparación teórica. O sea, el 50 es solo la llave para seguir jugando, pero la partida se gana con notas mucho más altas en conocimientos. Clarísimo. Exacto. Tercer punto. El baremo, aunque con media baja, actúa como factor diferenciador clave. Vimos que la mayoría aprueba con pocos méritos. Sin embargo, precisamente por eso, un baremo alto, hablamos de 10, 15 puntos o más, se convierte en una ventaja estratégica de primer orden. Esos puntos pueden ser absolutamente determinantes para desempatar o asegurar una plaza cuando las notas de los exámenes están muy juntas. No hay que subestimarlo si se tiene la oportunidad de mejorarlo a medio o largo plazo. Es como un turbo inicial que te puede dar el empujón definitivo en la recta final, ¿no? Justo. Y el cuarto y último punto, esencial, es la necesidad imperiosa de un rendimiento equilibrado. La nota de corte final, esos 92,4 puntos aproximadamente, no se alcanza brillando solo en una cosa y fallando en otra. Exige un nivel sólido y consistente en todas las áreas evaluadas. Baremo, conocimientos, inglés y psicotécnicos. No puedes permitirte descuidar ninguna prueba.
La estrategia ganadora no parece ser la excelencia aislada, sino mantener un nivel alto y constante en todo el proceso. Hay que sumar puntos en cada etapa. Me parece una conclusión muy potente esa. No basta con ser un crack en el temario si luego flaqueas en psicotécnicos o no tienes nada de baremo. Es un perfil de opositor muy completo el que se busca al final. Totalmente. Requiere una visión integral de la preparación y ser consciente de que cada prueba es una oportunidad para sumar. Y bueno, también un riesgo si no se afronta con seriedad. Todo este análisis nos deja una imagen muy clara de la exigencia y la estrategia necesarias, pero también abre una puerta a la reflexión para futuros aspirantes, creo yo. Efectivamente, si hemos visto el impacto tanto de los méritos previos, el baremo, con su capacidad de dar ventaja aunque la media sea baja, como de la preparación específica para las pruebas, especialmente conocimientos como filtro principal y psicotécnicos por su variabilidad, surge una pregunta interesante, ¿no? ¿Cuál podría ser el equilibrio óptimo para un futuro aspirante? ¿Cuánto esfuerzo dedicar a construir un perfil a largo plazo acumulando méritos? ¿Y cuánto a la preparación intensiva y específica de los exámenes a corto plazo? ¿Dónde está el punto dulce? Una pregunta compleja, desde luego, porque depende mucho de la situación personal de cada uno, pero sin duda invita a pensar más allá de los números brutos que hemos analizado hoy. Un excelente punto para dejarlo aquí. Sin duda, la estrategia personal de preparación es tan importante como el talento o el esfuerzo bruto. Hay que pensarlo bien. Pues con esa reflexión final concluimos nuestro análisis de los resultados de la oposición a la Guardia Civil de 2025. Esperamos que esta exploración detallada haya sido útil para entender mejor las claves de este proceso selectivo.